Consideremos un diseño como el que aparece en la figura. Todo el diseño puede ser generado a partir del hexágono de color rojo. ¿De qué manera se puede lograr? Numeremos los hexágonos partiendo desde 0, en donde el 0 es el hexágono de color rojo. Vamos a hablar de rotaciones, en primer lugar. Consideremos entonces aquí el hexágono de color rojo y un hexágono numerado con 1. ¿Cómo podemos obtener el hexágono número 1 a partir del número 0? Observen que si dejamos fijo C y movemos toda la figura alrededor de C, obtenemos el hexágono número 1. Esto es una rotación con centro en C de amplitud 90 grados. En general, una rotación en el plano con centro en el punto A y amplitud alfa es una transformación que aplica a cada punto P del plano un punto P', de modo que el arco PP' de la circunferencia con centro en A y radio AP mide alfa. El punto P' se llama homólogo de P bajo la rotación. La rotación de una figura X en el plano es la figura que se obtiene al aplicar la rotación a todos los puntos de la figura. Si la rotación se denota por R, entonces la rotación de la figura es R de X o X'. Resulta que las rotaciones son isometrías. Esto significa que preservan longitudes y medidas de ángulos. Si A, B y C son puntos del plano y A', B', C' son sus homólogos mediante una rotación, entonces se tiene que la longitud AB es igual a la longitud A'B', lo mismo que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo A'B', C'. Y lo mismo se tiene para las diversas longitudes AC y A'C' son iguales, BC y B'C' son iguales y los ángulos correspondientes también son congruentes. El centro D de la rotación es invariante, es decir, permanece fijo. O sea que es su propio homólogo. Ahora veremos cómo obtener las coordenadas de un punto P', que es el homólogo de P mediante una rotación. Es decir, cuál es la relación entre las coordenadas X' y Y de P' y las coordenadas X y Y de P. Para eso consideramos la proyección R del punto P', o sea, R tiene coordenadas X'0, y la proyección Q del punto P, donde Q tiene coordenadas X0. Estas dos proyecciones se consideran sobre el eje X. Y θ es el ángulo que se forma entre el segmento OP y el eje X. Alfa es, en este caso, la amplitud de la rotación. Se tiene, en primer lugar, que la medida OP es igual a la medida OP', porque es una de las características de la rotación, y esa medida es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, puesto que OPQ es un triángulo rectángulo donde los catetos miden x y y entonces la hipotenusa mide raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por otra parte, por la definición del seno de un ángulo, a partir del triángulo OP'R se obtiene que el seno de alfa más θ, que es la medida del ángulo con vértice en O, es igual a y' sobre OP', que es la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como OP' es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, entonces se tiene que el seno de alfa más θ es y' sobre x raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, que y' es la raíz de x cuadrado más y cuadrado por el seno de alfa más θ. Y dado que el seno de alfa más θ es seno de alfa coseno de θ, más seno de θ coseno de alfa, se obtiene que
y' es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el seno de alfa cosita más seno de zeta cosa. Del mismo modo, se obtiene que x' es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el coseno de alfa por coseno de zeta menos seno de alfa por seno de zeta. Por otra parte, del triángulo OPQ se tiene que y es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el seno de zeta y x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el coseno de zeta. Combinando estas dos cosas con las dos obtenidas anteriormente, se obtiene que x' es el coseno de alfa por x menos seno de alfa por y es el seno de alfa por x más el coseno de alfa por y. De modo que el homólogo de XY es el punto cuyas coordenadas son coseno de alfa x menos seno de alfa y seno de alfa x coseno de alfa y. En este caso se está denotando la rotación con centro en O y amplitud alfa con R sub O, alfa.